Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Trabajo Sociológico por MAG. En el episodio de hoy vamos a definir qué es el trabajo social. Esto no es una broma, no es cualquier cosa. El trabajo social es una disciplina científica y académica, con metodología propia, que tiene una fundamentación teórica que ha ido configurándose hasta lo que entendemos hoy en día. El trabajo social no es para tomárselo a chiste. El trabajo social es rigor, números, esto es ciencia. Esto es, ¿cómo se dice? Esto es ciencia. Bueno, yo creo que cuando hablamos de trabajo social, todo el mundo sabe a lo que nos estamos refiriendo. Tú sabes, lo de dar prestaciones, ayudita, limosna, quitar a los hijos, hacer desahucios, en fin, lo de siempre. Pero en el episodio de hoy vamos a tomarnos esto con un poquito más de humor. Vamos a aprender la trayectoria histórica del trabajo social y vamos a entender qué es a día de hoy. Espero que te diviertas mucho, que te eches unas risas y que aprendas. Bueno, antes de empezar, tú me dirás, Amanda, ¿y yo para qué quiero saber qué es el trabajo social y su trayectoria y todo ese rollo? No me interesa. Y yo te diré, para hacerte la pedante, ¿te parece poco? En realidad, la importancia de definir el trabajo social radica en que esto te direcciona, es decir, te da una pauta, un guión para saber cómo intervenir, desde qué punto intervenir, desde qué posicionamiento ideológico intervenir y saber cómo utilizar los recursos, porque al final nuestro objetivo principal es atender contextos de vulnerabilidad con la mayor eficacia y eficiencia posible. Entonces, para esto es muy necesario saber a qué nos estamos enfrentando y desde qué posicionamiento lo hacemos, porque el trabajo social no es solo una definición de semántica, sino que refleja posicionamientos ideológicos y políticos. Traducción, que si defines mal lo que haces, terminas siendo un artista sin guión o un burócrata con burnout, que de eso sí que conocemos, ¿eh? Bueno, empecemos por el principio y por partes, como Jack el Destripador. El trabajo social nace en la Revolución Industrial del siglo XIX. Aquí se configuran dos bandos, por una parte los individualistas y por otra los estructuralistas o reformistas, por así decirlo. Los primeros, los individualistas, liderados por la COS, que es Charity Organization Social, tienen una metodología basada en la reforma moral del individuo y en las visitas amistosas. Esto creo que nos va sonando un poco. A día de hoy se siguen haciendo en barrios como Los Pajaritos, por ejemplo. Entonces, se trata básicamente de ir a casa de los pobres a decirles: señora, usted tiene 8 hijos y no tiene empleo. Aquí el problema es su virtud, como es lógico. Aquí vemos que eso de culpar a la víctima no es una cosa muy novedosa. Luego estaban los Settlement House, que es algo así como el Hull House de Jane Addams. A estos ponían el foco en el sistema, es decir, todas aquellas desigualdades estructurales que hacen que unos individuos se posicionen por encima de otros en una jerarquía social que es rígida, no inamovible, pero sí rígida. Pero el verdadero plot twist vino en 1917 de la mano de Mary Richmond. Con su libro Diagnóstico Social, el trabajo social se profesionaliza. Es decir, tenemos una metodología un poco más clara y un objeto de intervención más definido. No obstante, y para ser sinceros, hasta la primera mitad del siglo XX aproximadamente éramos muy freudianos. Era todo muy tu madre, tu inconsciente, los faros, los sueños y todo eso. Sin embargo, vino la Gran Depresión y ahí nos dimos contra el muro y tuvimos que ser mucho más contextuales, entender la realidad social desde las condiciones estructurales, desde el contexto, cómo se configura la pobreza para poder intervenir en ella, porque eso de echarle la culpa al individuo ya no funciona. Alto, alto, antes de seguir, no te olvides de esto. No olvidemos el primer Congreso Internacional de París en 1928. Esto es clave, porque si no hay congreso en París, ¿realmente somos una profesión? El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a los desafíos de la vida y aumentar el bienestar. A ver, ¿qué quiere decir esta definición? Básicamente que nosotros somos todo. Somos psicólogos, abogados, mediadores, sociólogos, salvadores de la humanidad, todo en un mismo pack.
¿Qué te parece? Así no desperdiciamos nada. Hay un debate fuerte sobre la decolonialidad. La definición de 2014 de la FIT incluye conocimientos indígenas. Por fin. Y es que resulta que las comunidades saben resolver sus propios problemas antes de que nosotros llegáramos con nuestras teorías europeas. No sé si esto suena de algo. Autores como Graciela Tono nos recuerdan que hay epistemología del sur, es decir, no todo está en los libros de la universidad y desde luego no todo el conocimiento está en Europa, sino que tenemos un mundo entero que descubrir y desde luego no hay una única verdad absoluta a la hora de intervenir. Pero ojo, que hay otras definiciones. Por ejemplo, Mary Richmond dijo que el trabajo social era básicamente ajustar el individuo a su entorno. Muy adaptacionista. O sea, cámbiate tú, aunque la sociedad sea un desastre. Luego está Malcolm Payne, que para mí es mi favorito porque considero que es el más realista. Te ofrece como 3 corrientes, ¿vale? Por una parte tienes el reflexivo terapéutico, que es algo así como curar el alma, un poco individualista. Luego, por otra parte, tienes el socialista colectivista, que es quemar el sistema, metafóricamente, ¿o no? Y luego está el individualista reformista, que es parchear el sistema para que hoy no explote. No sé cuál de los 3 te suena que está vigente a día de hoy. Entre 1960 y 1975 hubo la reconceptualización. Influenciados por la teología de la liberalización, autores como Paulo Freire, Ezequiel Enderej o Vicente de Paula Faleiros, entre otros, dijeron: basta de imponer un modelo europeo, y se comprometieron con un trabajo social realmente transformador. Sin embargo, Carlos Montaño, desde una crítica marxista, nos viene a decir que el trabajo social surge como respuesta al Estado burgués para controlar la cuestión social. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el trabajo social no es más que un mero mecanismo para que el capitalismo no colapse. Es decir, que en realidad estamos sirviendo al capitalismo, que es un sistema que legitima y perpetúa las desigualdades sociales. Pero no se ha perdido la esperanza, y es que el mismo Carlos Montaño nos dice que podemos disputar ese espacio. Es decir, podríamos utilizar las propias herramientas del capitalismo, del sistema, para poder emancipar a la gente. En este sentido, Teresa Matus tiene mucho que decir, y es que nos viene a explicar que dejemos un poco atrás el romanticismo y empecemos a poner rigor metodológico, que de nada sirve tener buenas intenciones si luego no sabemos encauzarlas con una metodología concreta que sea eficiente. Con esto vengo a demostrar que el trabajo social no tiene una única definición, sino que depende del posicionamiento ideológico en el que tú lo mires, pues lo defines de una forma u otra y adoptas una metodología u otra según se adapte más a tu concepto. Bueno, ahora nos vamos a adentrar en arenas movedizas. Hablemos de lo que duele, la ética y el dinero. Y es que nuestros principios éticos son muy bonitos, son maravillosos. Autodeterminación, dignidad humana, justicia social, igualdad, libertad, etc. Pero ¿qué pasa cuando estos principios chocan con la praxis? ¿Qué pasa cuando tienes recursos limitados? Cuando a tu institución le importa más la rentabilidad, el dinero, que las propias personas. ¿Qué pasa cuando tienes solamente 10 minutos para atender a un usuario? Cuando hay competencia de recursos y tienes que escoger entre unos usuarios u otros. Y cualquier decisión es mala. En este sentido, nos podemos encontrar con dilemas éticos que nos pongan contra las cuerdas y tener que escoger entre ser un trabajador social comprometido con la ética o un empleado bajo presión que tiene que trabajar con recursos limitados y tomar decisiones a veces muy duras. En ese sentido, Lena Dominelli habla del trabajo social gerencialista. Es decir, cuando los principios éticos, los principios que se supone que debieran direccionar nuestro trabajo, nuestra intervención, son opacados por lógicas de eficiencia y rentabilidad. Traducción: cuando el dinero importa más que las personas. Y es que, ¿para qué mentir? Es un secreto a voces que dentro del trabajo social no hacemos lo que debemos, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. El código ético de la FIT nos encomienda desafiar la marginación. Pero ¿cómo haces esto cuando te tienes que pelear por tu jefe con un formulario? Es decir, también hablamos de la autodeterminación, es decir, de que el individuo tome sus propias decisiones y nosotros solamente le estemos acompañando, pero ¿qué pasa cuando caemos sin querer en un paternalismo institucional y las decisiones del usuario tienen que ser realmente nuestras propias decisiones?
Aquí, como ya veis, nos vamos a tener que enfrentar a muchísimos dilemas éticos y ninguno tiene una resolución correcta. Ninguno es el bien supremo, sino que más bien hay uno que es menos malo. Y guiarnos por este código deontológico o esta axiología del trabajo social nos puede ayudar mucho, pero no es la panacea. Afortunadamente, el cambio también está en nosotros en ese sentido. Nos podemos empoderar con nuestra propia disciplina, creernos nuestro propio código e intentar, mediante sinergias, cooperación, trabajo en red, cambiar la situación actual, porque nada es completamente inamovible. Puede ser rígido, puede ser complicado, pero no es imposible. Como último dilema, como si el tema de los recursos no fuera suficiente, me gustaría plantear el tema de la transformación digital, es decir, cómo las nuevas tecnologías se pueden ir incorporando, si no lo han hecho ya, al trabajo social, como hacer las entrevistas online o utilizar el Chati para determinar quién merece o no un subsidio. Y aunque esto pueda parecer una fantasía porque nos quita muchísimo trabajo, en realidad alberga muchísimos dilemas éticos, porque claro, ¿tiene una IA la suficiente empatía como para determinar si una familia merece o no ciertas prestaciones de servicios o económicas? Cuando tal vez no sabe, como tú sí deberías saber, que hay familias que no saben rellenar bien un formulario porque la burocracia es una maraña. Pregunta bien difícil. Ay, me pone en duda. Ay, no. Bueno, ya para terminar un poco con la chapa que os he estado dando, voy a decir unas ideas clave con las que os tenéis que quedar sí o sí. Por una parte, somos profesión y disciplina. Esto nos da un cuerpo epistemológico muy fuerte, pero también muchos dolores de cabeza, todo se ha dicho. Por otra parte, es que el trabajo social no tiene una definición clara, sino que, dependiendo del posicionamiento ideológico con que lo mires, tomarás una perspectiva u otra y por lo tanto tu intervención será de una forma o de otra. Pero en este sentido es verdad que, desde mi punto de vista, la FIT ofrece una definición bastante completa y fuerte, donde además añade los conocimientos indígenas, abriendo así el debate al decolonialismo. Y ya para terminar, la ética como eje direccional de nuestra intervención. Como ya he planteado, muchas veces nos vamos a encontrar con dilemas éticos que vamos a sentir que nos pueden, que son superiores a nosotros. Y en este sentido, tener muy presente nuestro código axiológico o nuestro código deontológico nos va a ayudar a tomar la mejor decisión posible, o por lo menos la menos mala. Ya está, doy por concluido el vídeo, no os doy más la chapa, espero que os haya gustado y sobre todo que hayáis aprendido mucho. Y si tenéis dudas, podéis escribirme sin problemas. Un besito.